hay que saber que son las medidas, son las acciones que buscan la recuperación de la salud del paciente, ¿sí? Medidas terapéuticas son acciones que el auxiliar de enfermería va a realizar o el personal de salud va a realizar para recuperar la salud del paciente. Y entonces dentro de las medidas terapéuticas ingresan la terapia medicamentosa, que es lo que veíamos, la dietoterapia, la medicina física y rehabilitación y el reposo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo estos días, verdad? La terapia medicamentosa que estamos viendo ahorita. En la terapia medicamentosa vemos la dosificación, los tipos de medicamentos, la clasificación, las vías de administración, ¿sí? Y entonces la dietoterapia, vamos a ver, ¿verdad? Los tipos de dietas según los pacientes. Y bueno, en medicina física y rehabilitación como tal, ¿no? ¿Verdad? Entraríamos, bueno, en rehabilitación pues hablaríamos de fisioterapia, ¿verdad? Por ejemplo, hidroterapia, cualquier otro tratamiento que se utilice para recuperar la salud del paciente, ¿verdad? Cualquier tipo de rehabilitación, fisioterapia, etcétera, o psicoterapia incluso. Y en el reposo, que sí lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué tipos de reposo hay? Y que entonces, ¿qué implica cada uno de ellos? ¿Verdad? Si hablamos de un reposo en cama o reposo total, ¿qué implica? Que mi paciente no se puede mover, que no se puede levantar, ¿qué implica? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ahorita estamos viendo terapia medicamentosa, ¿verdad? Pero de las medidas terapéuticas hay que saber que la importancia es que al aplicar cada una de estas medidas, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, entonces vamos a seleccionar el tratamiento deseado para la enfermedad y a la vez vamos a rehabilitar al paciente para ir conociendo su evolución. Pero entonces es como un procedimiento combinado, ¿verdad? Porque combinamos el uso farmacológico, ¿verdad? El uso de medicamentos más el no farmacológico. Entonces en el no farmacológico entraría la dieta, ¿verdad? El reposo, todo lo que implica que el paciente tenga que realizar para recuperar su salud. Entonces, pues se va seleccionando, ¿verdad? Se va seleccionando el tipo de tratamiento farmacológico y no farmacológico para rehabilitar completamente al paciente y así también ir evaluando su evolución, cómo va evolucionando, cómo va avanzando esa enfermedad, su recuperación, ¿verdad? Y qué cuidados debe tener. Pero entonces de las medidas terapéuticas, la importancia es que vamos a hacer una combinación de medicamentos, pero también de situaciones o de acciones que no necesitan medicamentos, ¿sí? La alimentación, es decir, las dietas, los reposos, los otros tipos de procedimientos de rehabilitación. Ya dijimos, fisioterapia, psicoterapia, cualquier terapia que todavía tenga que llevar a cabo el paciente para completamente rehabilitarse, para tener salud completa, ¿sí? Entonces de eso hablamos específicamente, ¿verdad? De que es importante no solamente tener un uso farmacológico y no llenar a mi paciente de medicamentos, sino también de otros procedimientos que se van a llevar a cabo para realmente recuperar al paciente. Y recuerde que cuando hablamos de recuperación, no solamente nos referimos a una recuperación o rehabilitación física, sino también emocional y psicológica, ¿sí? Entonces van de la mano tanto como pueda recuperarse mi paciente de manera física, ¿verdad? Que ya no tenga ningún síntoma, que se sienta sano, que pueda realizar sus actividades diarias, pero también que esté en la capacidad de relacionarse con los demás y de reconocer sus emociones. Todo eso nos concierne, ¿verdad? Entonces, no solamente es un tratamiento de medicamentos y por eso es que no solo debemos enfocarnos en el diagnóstico que tenga mi paciente. No me puedo enfocar yo, por ejemplo, que tenga una infección en las vías respiratorias. ¿Sí? No me puedo enfocar solo en eso, porque entonces a nivel emocional, a nivel psicológico, puede tener otros problemas. Y si yo estoy en la capacidad de apoyar al paciente, lo puedo realizar, ¿sí? Tenemos clasificación de la terapia medicamentosa, ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, la terapia específica o curativa, que es aquella en que el tratamiento se dirige a eliminar uno o más agentes causales de la enfermedad, ¿verdad? Entonces la terapia específica o curativa se encarga de que ese tratamiento que nosotros demos
se encargue de eliminar uno o dos o cualquier número de agentes que tenga un paciente para eliminar la enfermedad, ¿sí? Entonces el tratamiento se encarga de eliminar cada uno de esos agentes para entonces como tal eliminar la enfermedad. Y entonces, por ejemplo, los medicamentos antimicrobianos como los antibióticos tienen efectos específicos o curativos. ¿Por qué? Porque entonces al momento de yo consumir algún tipo de antibiótico, el efecto que va a tener, ya dijimos, es eliminar o disminuir la pared bacteriana y por lo tanto va a haber una eliminación de bacterias del cuerpo y va a crear efectos curativos, ¿verdad? Porque va a curar a una persona. De la terapia paliativa o sintomática es la dirigida a proporcionar alivio a los síntomas del paciente o a contribuir a su bienestar sin alterar el curso natural de la enfermedad. Entonces, de la terapia paliativa o sintomática dijimos que se encarga específicamente de aliviar los síntomas. No elimina la enfermedad, ¿sí? Solamente disminuye los síntomas o alivia los síntomas. Y entonces, ¿se acuerda que hablábamos o ya habíamos hablado de la terapia paliativa? Y cuando hablamos de una terapia paliativa es solamente para mantener cómodo al paciente, ¿sí? Que como tal no va a eliminar la enfermedad, por ejemplo, con la gripe. Que entonces yo puedo tomarme algún medicamento, pero como tal solo va a disminuirme los síntomas, no me va a eliminar la gripe. No hay ningún medicamento que le quite la gripe, pero sí que trate sus síntomas. Entonces, que trate su dolor de cabeza, su debilidad, eso sí, pero que elimine la gripe como tal, no, que es lo que leíamos, ¿verdad? Entonces, va a aliviar sus síntomas y se va a sentir mejor el paciente, pero va a seguir el curso natural de la enfermedad, ¿verdad? Entonces va a provocar los síntomas, va a tener unos 5 días de síntomas, ¿verdad? O de gripe, por ejemplo, y después de eso ya se va a recuperar. Pero entonces son medicamentos que no van a curar, solo alivian los síntomas. Entonces igual los medicamentos analgésicos, ¿verdad? Como la aspirina o la morfina, tienen efectos paliativos, porque entonces solo alivian el síntoma del dolor. Pero por ejemplo, después de 8 horas otra vez va a sentir dolor, porque ya pasó el efecto del medicamento. Entonces no cura la enfermedad. Hasta que yo elimine la causa por la que yo tengo dolor, hasta en ese momento no voy a sentirlo. Pero mientras esté la enfermedad voy a seguir sintiendo dolor y entonces el único objetivo que tiene esta terapia es que disminuyan mis síntomas y que entonces yo me sienta mucho mejor o me sienta más cómodo. Y de la terapia de apoyo, que es dirigida a mantener la integridad fisiológica o funcional del paciente para que entonces apliquemos un tratamiento definitivo o hasta que la propia capacidad de recuperación del paciente haga necesario cualquier tratamiento, ¿sí? Entonces, la terapia de apoyo es solamente para mantener funcional al paciente, ¿verdad? Para que sus funciones se lleven a cabo hasta que encontremos un tratamiento efectivo o definitivo, o hasta que mi paciente al recuperarse ya pueda requerir algún otro tratamiento. Pero entonces, mientras tanto, yo necesito que mi paciente mantenga sus funciones, que el cuerpo de mi paciente funcione totalmente. Entonces, por ejemplo, los agentes sedantes, los diuréticos, los antihipertensivos, los vamos a utilizar frecuentemente para este tipo de terapia, ¿verdad? Porque entonces estos medicamentos van a cumplir las funciones. Entonces, por ejemplo, de los diuréticos se van a encargar de la eliminación de la orina, de las sustancias tóxicas, hasta que ya encontremos un tratamiento definitivo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita mi paciente tiene dificultad para eliminar, bueno, le puedo recetar algún diurético para que elimine, hasta que yo encuentre, ¿verdad?, un tratamiento completo, ya sea de antibiótico, de analgésico, incluso de diálisis, cualquier tratamiento. Pero mientras tanto, solo me encargo de que sus funciones se lleven a cabo, por el momento, hasta que ya tenga un tratamiento definido, establecido, que va a llevar a cabo ese paciente el resto del tiempo. Entonces ya vimos
Está el tratamiento curativo, ¿verdad? Que ese sí, totalmente elimina la enfermedad. Está el tratamiento paliativo, que es solo para hacer sentir cómodo al paciente, para disminuir sus síntomas, para que se sienta mucho mejor, pero que no va a afectar el transcurso de la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad se va a dar y tiene un cierto tiempo en que se va a desarrollar y luego va a desaparecer. Pero mientras tanto, pues solamente es para disminuir los síntomas que pueda tener. Y de la terapia de apoyo, que se encargan estos medicamentos específicamente o esas terapias específicamente para mantener las funciones del paciente, ¿verdad? Para mantener las funcionalidades fisiológicas, ¿verdad? Las necesidades fisiológicas de cada paciente. Para eso se utiliza una terapia de apoyo, ¿sí? Va a apoyar al organismo en lo que yo defino cuál es el tratamiento o qué medicamento va a tomar totalmente, ya sea temporal o de por vida. Pero entonces voy a utilizar, ¿verdad?, este tipo de terapia para los pacientes que tengan alguna dificultad de llevar a cabo sus funciones normales. Vamos a ver también el origen de los medicamentos. Entonces tenemos el origen natural, que se clasifica en vegetal, animal y mineral. Entonces, por ejemplo, vegetal, hay algunos medicamentos que se derivan de las plantas. Por ejemplo, las plantas medicinales, ¿verdad? Esas serían de origen vegetal, son medicamentos, pero de origen vegetal, que se originan de las plantas. Y por ejemplo, la digoxina, ¿verdad? Que tiene un origen derivado de las plantas. Está también el animal, que se deriva de órganos de animales, por ejemplo, la insulina. Mineral, con el hierro se preparan sales de hierro, ¿verdad? Entonces, natural porque es como tal de origen natural, ¿verdad? Que provienen, por ejemplo, del exterior, del medio ambiente, y que mediante eso podemos originar o crear o utilizar ciertos medicamentos, ¿verdad? Que es lo que veíamos. Del vegetal, ¿verdad? Que vienen de las plantas, animal, de algunos órganos de los animales, mineral, con el hierro, ¿verdad? Se preparan sales de hierro, ¿sí? Entonces, de origen natural están estos tres, vegetal, animal y mineral, y que de ellos podemos originar medicamentos para el uso humano, ¿verdad? Pero solo es para que sepamos de dónde vienen los medicamentos. Bueno, pueden ser de origen vegetal, animal, mineral, entre otros. Y que entonces a partir de ello se originan los medicamentos, son procesados, ¿sí? Son también experimentados, ¿verdad? Se lleva a cabo una experimentación para que realmente sí funcionen en los humanos y posteriormente ya son de uso humano, ¿verdad? Pero entonces pueden tener este origen natural, pueden tener también un origen microbiano, es decir, se cultivan microorganismos en el laboratorio que pueden producir antibióticos, vacunas, otros medicamentos de origen microbiano. Que se acuerdan que hablábamos que, por ejemplo, en las vacunas tienen cierta cantidad del virus, ¿verdad? De la bacteria dentro de su interior, ¿verdad? Y han sido procesados y todo, pero tienen cierta cantidad. Y entonces al ingresar al cuerpo va a crear anticuerpos. Y al momento de ya estar expuesto a esa enfermedad, los anticuerpos van a actuar para eliminarlo y no dejarlo entrar, porque el anticuerpo ya lo reconoció o mi cuerpo ya reconoció que esa bacteria ya fue introducida a mi cuerpo en menor cantidad, no me provoca enfermedad, pero sí ya lo reconoció mi cuerpo, ¿sí? Entonces pueden ser de origen natural, pueden ser de origen microbiano, y de microbiano es a través o mediante microorganismos como tal, se pueden producir antibióticos, vacunas u otros medicamentos. Pues que eso es un procedimiento, pues ya, por cada una de las casas farmacéuticas, ¿verdad? Que van creando este tipo de medicamentos o como tal, ¿verdad? Pues se encargan de la producción de estos medicamentos regularmente para después distribuirlos a todas partes del mundo, ¿verdad? Pero entonces es lo que les decía, que pueden venir de diferentes orígenes, ¿verdad? Solamente para que conozcamos que hay de origen natural, ¿verdad? De lo que está alrededor de nosotros, de alguna planta, de algún tejido animal, de algún mineral que existe en la tierra, ¿verdad? Pueden ser de ese origen,
o como tal de los microorganismos que provocan algún tipo de enfermedad o microorganismos que pueden ser utilizados para generar medicamentos y que son muy útiles para los humanos y que sí crean los efectos que se quieren. También están los de origen sintético y que entonces a partir de a partir de productos químicos se sintetizan medicamentos sin extraerlos de plantas o animales, ¿verdad? Que es lo que decíamos. Hay algunos productos químicos, ¿verdad? Y entonces al sintetizarlos o al procesarlos, ya no lo extraemos de plantas o animales, ¿verdad? Solamente al sintetizarlos, al sintetizar o al procesar esos productos químicos, formamos medicamentos, como la cloroquina. Tenemos biotecnológicos, que en los laboratorios farmacológicos se utilizan muchas técnicas para modificar las bacterias u otros microorganismos y así producir medicamentos biotecnológicos. Entonces pueden ser de varios orígenes, a través de productos químicos, de origen natural, de plantas, de animales, de microorganismos, de la modificación de bacterias, ¿verdad? Que es el biotecnológico, modificamos las bacterias. En los laboratorios, por supuesto, los modifican, realizan la experimentación y se producen medicamentos. Entonces, como les decía, estas casas farmacéuticas se encargan de llevar a cabo estos procedimientos, de crearlos, de ver, o más bien, de ir experimentando de qué medios puedo yo adquirir cierta capacidad para crear fármacos. Y por eso es que se realizan una cantidad de investigaciones, ¿verdad? Y experimentaciones. Y por ejemplo, de las vacunas de ahora de COVID-19, de igual forma, se está haciendo una cantidad de experimentaciones por diferentes productos químicos que se cuentan, ¿verdad? Pero entonces hay diferentes orígenes por los que yo puedo obtener un medicamento. O como tal, los laboratorios farmacológicos obtienen los medicamentos, los experimentan, los procesan y luego los distribuyen si es que ha funcionado, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia científica de que realmente es efectivo para llevar a cabo. Vamos a ver entonces, por ejemplo, la característica de un medicamento. Tenemos la protección. Para protegerlo, para guardar esos medicamentos y para evitar que se dañen, es necesario colocarlos en un recipiente. El envase es el recipiente donde vamos a guardar esos medicamentos. Los envases pueden ser de plástico, de vidrio, de papel, de aluminio, cualquiera. Y que regularmente se recomienda para protegerlos y para guardarlos, no almacenarlos fuera de su envase. Tienen también una identificación para saber lo que hay en cada envase. El fabricante, ¿verdad? Le coloca una etiqueta, un papelito, donde tiene toda la información. ¿Qué información tiene? Bueno, tiene el nombre comercial, tiene el nombre genérico, tiene la cantidad de unidades que contiene el envase, ¿verdad? ¿Qué cantidad de medicamento incluye el envase? La vía de administración, la composición y la cantidad de medicamento, ¿verdad? Entonces, si usted ahí ve, por ejemplo, bueno, tiene el nombre comercial parafebridol, nombre genérico acetaminofén, la cantidad que contiene 120 ml, vía de administración vía oral. La composición, bueno, tiene una composición por 5 cc y acetaminofén 100 miligramos, excipientes, registros, ¿verdad? Información sobre la forma de conservarlo. Entonces ahí dicen las instrucciones, ¿verdad? Proteger de la luz, protegerlo de la humedad, etc. El número del lote, es decir, la fecha de vencimiento y en el que fue creado. El número del registro sanitario, la fecha de vencimiento. El nombre del laboratorio fabricante. Esa es la información que mínimo tendría que incluir el medicamento, el envase del medicamento. Ya sea de plástico, de vidrio o si incluso son blister, no interesa. Tiene que tener toda esta información. Regularmente siempre debe traerlo. Debe traer el nombre, debe traer la dosis o más bien los componentes, las vías de administración, la fecha de caducidad,
y las instrucciones, ¿verdad? O precauciones que hay que tomar para conservar ese medicamento, ¿verdad? Para que siga funcionando en determinado momento, ¿sí? Entonces esos son los datos que va a tener el medicamento. Y de eso se compone. Como les digo, hay una variedad de envases, ¿verdad? Pueden ser de plástico, de vidrio, pequeños, grandes, de papel, de aluminio, los blister, etcétera, ¿verdad? O individuales, etcétera. Hay una variedad de medicamentos por los que puede, o más bien formas en las que puede venir empacado un medicamento, ¿verdad? Pero entonces debe venir o debemos verificar que venga siempre bien sellado, para que tenga un sello de seguro, porque siempre tienen un sello de seguro. Y entonces usted al abrir automáticamente se da cuenta cuando tiene un sello de seguro. Y la identificación, ¿verdad? Que eso sí es muy importante, la identificación que pueda tener, que regularmente el fabricante es el que lo coloca, ¿verdad? Ya sea por etiqueta o ya impreso, ¿verdad? Porque a veces algunos ya vienen impresos en el frasco, pero eso es lo que debería tener mínimo el frasco de medicamento o el contenedor de ese medicamento. Algunas características que cumplir. Entonces en la denominación está por ejemplo el nombre genérico, que es la denominación común internacional, ¿sí? Es el nombre común internacionalmente, ¿cómo se conoce? Es el nombre oficial de un medicamento y que permite que lo reconozcamos en todo el mundo y que nos informemos fácilmente de su uso. ¿Verdad? Entonces, denominación común internacional porque en todo el mundo ese es el nombre oficial y que todo el mundo lo va a reconocer por ese nombre, el nombre genérico, que es un ejemplo la amoxicilina, ¿sí? Entonces cada medicamento, si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo de arriba, tiene un nombre genérico y un nombre comercial. Entonces, el genérico debemos saber que es el nombre oficial del medicamento, que es el que permite que lo reconozcamos en cualquier parte del mundo. Y que si yo pregunto una amoxicilina, todas las personas lo saben. O si yo busco en internet amoxicilina, fácilmente lo voy a encontrar, porque es muy fácil encontrar información, sabiendo cuál es el nombre oficial, el que se le ha determinado. El nombre químico, que entonces es el nombre que indica la estructura química o la fórmula del medicamento, ¿sí? Cada medicamento tiene una fórmula, una estructura química, ¿verdad? Un nombre químico. Entonces, ejemplo, el nombre químico de la amoxicilina es 6D, 2-amino, 2-fenilacetamino, dimetil, 7-oxo, 4-tía y no entendemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero entonces, así como tiene un nombre oficial o como lo conocemos, si usted busca esto en internet, puede que no lo encuentre. ¿Por qué? Porque es por lo que está compuesto la amoxicilina, ¿sí? Esa es la estructura química que tiene en el interior, que lo hace ser amoxicilina. ¿Sí? Que el laboratorio farmacéutico utilizó este tipo de química, ¿verdad? O esta fórmula para lograr que fuera amoxicilina, ¿sí? Que este regularmente no viene en el envase, ¿verdad? Pero no está de más conocerlo, que tiene también una estructura química, ¿verdad? O por la que está compuesto o lo que lo hace ser una amoxicilina. Y el nombre comercial, que entonces es el nombre que elige el laboratorio o la empresa que lo produce y le coloca. Entonces, un mismo medicamento puede aparecer con distintos nombres según el laboratorio que lo haya realizado, que lo haya producido y que regularmente tienen este símbolo que significa marca registrada. Entonces, la amoxicilina tiene diferentes nombres comerciales como Amisil, Omnipem, R, etcétera. ¿Sí? Entonces el nombre comercial es el nombre que un laboratorio elige, que la persona o más bien que la empresa que lo produció elige. Entonces, como hay muchos laboratorios, ¿verdad? Porque una variedad de laboratorios producen este medicamento, le colocan el nombre, ¿verdad? Según ellos lo hayan elegido. Y entonces por eso decimos, un mismo medicamento puede aparecer con distintos nombres. Entonces, por ejemplo, acetaminofén puede aparecer como paracetamol también.
porque el laboratorio que lo creó le colocó el nombre de paracetamol. Sí, que entonces también va a tener el símbolo, ¿verdad?, de marca registrada. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Entonces, ejemplo de la amoxicilina puede tener diferentes nombres. Amisil, Omipem, etcétera. Y entonces, regularmente los médicos, por ejemplo, en la receta médica le colocan el nombre comercial. Casi siempre le colocan un nombre comercial. Entonces, en una receta le pueden colocar Amisil 500 gramos por 5 días a cada 8 horas. Y usted va a decir, ¿pero qué es Amisil? Y cuando va a la farmacia le van a dar amoxicilina. Porque es amoxicilina. Solamente que el laboratorio le otorgó ese nombre. Que entonces lo caracteriza como parte de ese laboratorio. Entonces, cuando se llame Amisil, es de este laboratorio. Si se llama Omnipem, es de otro laboratorio, por ejemplo. Y así una variedad de nombres que tienen los medicamentos. Pero entonces, regularmente un medicamento siempre tiene su nombre comercial y su nombre genérico. En el envase casi siempre viene así. O en el blister, en lo que usted tenga, casi siempre viene así. Viene el nombre comercial y el nombre genérico. Y entonces, por ejemplo, cuando nos toca a nosotros estar en un hospital y administrar medicamentos, hay que leer muy bien, hay que leer esas etiquetas. Y ahí sí es un poco confuso porque en los hospitales pues sí manejan mucho las marcas comerciales o los nombres comerciales, pero entonces usted tiene que leer, ¿verdad? Tiene que ir leyendo qué nombres comerciales tiene la amoxicilina, qué nombres comerciales tiene el paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco, diclofenaco, metamisol, etcétera. Porque si no, entonces nos va a pasar que le digan una ampolla de metamisol y tiene otro nombre, ¿verdad? Y usted no lo va a encontrar porque no tenía el nombre que usted conoce. Entonces siempre debemos conocer tanto el nombre comercial como el nombre genérico. O por lo menos saber reconocer cómo identificarlo. Que como les digo, los envases o los medicamentos casi siempre o la mayoría de veces tienen su nombre comercial y su nombre genérico. Siempre en los envases así. Así como vimos en la imagen, la mayoría de veces viene así, ¿verdad? El nombre comercial y el nombre genérico. Entonces siempre hay que leer. De los medicamentos también vamos a ver la presentación, es decir, las formas en las que un medicamento se va a presentar, ¿sí? Las formas farmacéuticas. Y entonces, la forma farmacéutica es lo que lleva el medicamento hasta el organismo. En las formas farmacéuticas, los fármacos y los auxiliares de formulación deben ser escogidos y combinados. Pero entonces cuando hablamos de presentación es la forma en que el medicamento, o más bien que un medicamento va a presentarse, la forma que tiene. Las formas farmacéuticas entonces es lo que va a permitir, según su estructura, llevar el medicamento hasta mi cuerpo. Si es líquido, si es sólido, esa es la presentación, o esa es la forma farmacéutica. Si es líquido, si es sólido, si es pequeño, si es grande, ¿qué? Si es espeso, si es ligero, todo eso es la forma farmacéutica. Es lo que permite que el medicamento ingrese hasta mi cuerpo. Y entonces, por ejemplo, tenemos por su preparación. Lo clasificamos por su preparación como polvos, que son sustancias sólidas, pulverizadas y mezcladas. ¿Verdad? Entonces son pulverizadas porque han sido como procesadas y mezcladas. Entonces han sido procesadas, han sido mezcladas y como tal ya tienen el compuesto, ¿verdad? Que regularmente por su preparación los polvos, que regularmente vienen en polvos como tal y hay que introducir cierta cantidad de agua, por ejemplo,
O, por ejemplo, los medicamentos así que vienen en frascos con tapadera de caucho, que se les administra cierta cantidad de solución salina o solución estéril para disolverse, para diluirse. Entonces pueden venir en polvos, pueden venir en gránulos, que es una mezcla de polvos con o sin azúcar, pero que están representadas en pequeños grumos. Entonces ya no es polvo como tal, sino que es una mezcla de polvos con otros compuestos, pero que vienen en grumos, ¿verdad? Como en bolitas, en gránulos. Están también las cápsulas, que tienen un envase de gelatina, que tiene sustancias sólidas o líquidas en su interior, cualquiera de las dos. Pero entonces tiene un envase, ¿verdad? Un cobertor de gelatina, y en su interior ya sea que tenga una sustancia sólida o una sustancia líquida, pero eso es una cápsula. Un comprimido, que son polvos medicamentosos preparados por compresión, ¿verdad? Se llaman comprimidos porque han sido como tienen cierta compresión, es como si lo hubieran aplastado, por así decirlo, hasta generarle una forma normal o una forma de pastilla. Ahorita vamos a ver las imágenes. Las grajeas, que son comprimidos abiertos de una solución especial que regula su disolución y absorción. ¿Sí? Entonces las grajeas son comprimidos que están abiertos, que tienen una solución especial. Y entonces esa solución se encarga de diluirlos y también permite la absorción a nivel interior, ¿verdad? A nivel del organismo, permiten que estos se absorban y se diluyan. Esta es la clasificación por su preparación, es decir, cómo lo han preparado, esta es su clasificación, ya sean polvos, en pequeños grumos o gránulos, en cápsulas con un envase de gelatina, en comprimidos que han sido aplastados, ¿verdad? Que les han dado una forma. Las grajeas, que de igual forma son comprimidos, pero que tienen una solución especial que le permite diluirse y absorberse. Entonces, por ejemplo, están los medicamentos en polvo, que es lo que les decía, que vienen en un frasco con tapadera de caucho, y entonces se introduce cierta cantidad de solución estéril, se agita y prácticamente se diluye el medicamento. Pueden ser estos, pueden ser de frascos grandes, etc. Están también los gránulos, que es lo que decíamos, también son polvos, una mezcla de polvos y otros compuestos, pero que tienen ciertos grumos, ¿verdad? Como bolitas, que es lo que ustedes ven aquí. Gránulos. También vimos las cápsulas, que es lo que decíamos, tiene un cobertor de gelatina y que en el interior puede ser sólido o puede ser líquido el contenido, pero que entonces se introduce al cuerpo a través de esta cápsula, ¿verdad? La cápsula no se le quita. Están también los comprimidos, que es lo que decíamos, se han hecho por compresión, ¿verdad? Se han como aplastado y entonces han generado esta forma circular, ¿verdad? Las pastillas. Y las grajeas, que entonces dijimos que también son un comprimido, ¿verdad? Porque han sido comprimidos, han sido como aplastados y les han dado forma, pero que tienen también cierta cantidad de líquido que permite diluirse y absorberse fácilmente. Bueno, entonces la diferencia es que son un poquito más pequeñitos y tienen una forma ovalada. ¿Verdad? Si ustedes comparan las pastillas o los comprimidos con las grajeas son más pequeñas y también tienen como una forma ovalada, ¿verdad? Es como si usted viera las botonetas, bueno, es prácticamente casi igual. Entonces, según su preparación, se clasifica en esto. ¿Sí? Polvo, gránulos, cápsulas, comprimidos y grajeas, según cómo se prepare. Otro ejemplo, cápsula. Pueden haber cápsulas gelatinosas, como estas. Entonces, por ejemplo, en estas cápsulas regularmente es de polvo lo que está, es decir, es sólido la composición interior. Y por ejemplo, en esta, la cápsula gelatinosa, el interior es líquido. Un comprimido, la grajea que les decía, que son mucho más pequeñitos y que tienen como una forma ovalada.
y que entonces también tienen cierta cantidad de solución o de líquido que les permite absorberse y diluirse correctamente, según su composición. Pero también hay preparados semisólidos, ¿verdad? Que no son sólidos como tal, son semisólidos, entre líquido y sólido. Y entonces están, por ejemplo, las pomadas, que son preparados para utilizarse de manera externa. Tiene una consistencia blanda que se puede untar, ¿verdad? Que se puede colocar sobre la piel y está destinada a que podamos extenderlos mediante una aplicación, una fricción suave sobre el cuerpo. ¿Sí? Tiene una consistencia blanda que se puede untar, ¿verdad? Que se puede colocar y entonces es utilizada para aplicarla mediante fricción, ¿verdad? O mediante un movimiento circular o suave sobre el cuerpo o sobre el área afectada. También están las pastas, que son pomadas de consistencia un poquito más sólida que una pomada normal, pero tienen una mayor cantidad de polvos incorporados. Entonces es un poquito más espeso, si usted lo puede ver así. Cremas, que son pomadas en forma de emulsión y de consistencia más fluida que las anteriores. Entonces no es líquido ni tampoco muy sólido, pero que sí le permite, por ejemplo, colocarlo, ¿verdad? O aplicarlo mucho más fácil sobre el cuerpo. ¿Verdad que estos preparados semisólidos sí, directamente van hacia el cuerpo, ¿verdad? O hacia la piel regularmente. ¿Verdad? Entonces están las pomadas, las pastas y las cremas. ¿Sí? Entonces la diferencia es su composición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las pomadas son fáciles, ¿verdad? Son blandos, son suavecitos, fácil de aplicar. Las pastas son mucho más sólidas, ¿verdad? Mucho más espesas. Tienen más polvos incorporados. No se ven a simple vista los polvos, pero el polvo es el que le da la consistencia más sólida. Prácticamente como una pasta, ¿verdad? Pastosa. Las cremas, que entonces ya dijimos, son pomadas en forma de emulsión, es decir, que tienen cierta cantidad de líquido, ¿verdad? Y entonces es una consistencia más fluida, es mucho más ralita, ¿verdad? Mucho más suave, bueno, es suavecita las tres, pero por ejemplo las cremas son mucho más ligeras. Las cremas son mucho más ligeras y cualquiera de las tres permite una aplicación directa sobre la piel. Lo que cambia es un poquito su consistencia. Uno es más blando, otro es más sólido y otro es un poquito más líquido. Pero los tres tienen consistencia semisólida. Entonces no llega ni a ser líquido ni a ser completamente sólido, como una pastilla. Entonces es lo que veíamos. Entonces están las pomadas, las pastas y las cremas. ¿Sí? Entonces esta es una crema porque vean es un poquito más ligera. Su composición es un poquito más líquida, no llega a ser líquida, pero tampoco es sólida. La pasta del azar, yo no sé si ustedes la han visto en algún momento, bueno, es un poquito, bueno, prácticamente es pastosa, ¿verdad? Tiene como más polvito, es un poquito espesa. Y las pomadas, ¿verdad? Que entonces tienen una consistencia blanda, pero que es de fácil aplicación. Cualquiera es de fácil aplicación. Lo que cambia es un poquito su consistencia, ¿verdad? Entonces ya vimos, según su preparación, también vimos los semisólidos. Tenemos también los líquidos como tal, que entonces entrarían, por ejemplo, las soluciones, las suspensiones, los jarabes. Entonces, dentro de las soluciones son líquidamente o son líquidos claros, tienen medicamentos disueltos. Entonces, las soluciones son mezclas de dos o más sustancias, dependiendo para el uso que se tenga. Pero entonces son líquidos. Estos sí llegan a ser líquidos totalmente. Son claros y tienen medicamentos disueltos. Las suspensiones son líquidos que tienen una cantidad de sólidos que no están disueltos, sino que están suspendidos en forma de pequeñas partículas. Es similar a un líquido turbio. ¿Sí? Entonces tiene todavía cierta cantidad de sólidos, ¿verdad? Como polvitos. Y que no están disueltos.
Pero entonces al momento de movilizarlo, ¿verdad? O de agitarlo, automáticamente se mezcla, ¿verdad? Ese líquido con la cantidad de sólidos. Y entonces como tal no va a tener un líquido claro, sino que va a ser como turbio. Y los jarabes, que esos sí son preparados líquidos, que tienen una solución acuosa, cierta cantidad de azúcar y aparte otras sustancias, ¿verdad? O cierta cantidad de medicamentos que cumplen su función. ¿Sí? Entonces, soluciones son líquidos claros. Suspensiones son líquidos que todavía tienen cierta cantidad de sólidos y que solamente al agitarse ya se convierte en líquido. No líquido claro, sino un líquido turbio. Los jarabes, que entonces ya dijimos, son preparados líquidos, tienen cierta cantidad de azúcar, pero también otras sustancias, ¿verdad? Específicamente que se encargan de darle el aspecto líquido y aparte de que cumplan su función en el cuerpo. ¿Sí? Soluciones, suspensiones y jarabes. También hay elixir e inyectables. Elixir, perdón, son soluciones en las que el disolvente es una mezcla de agua y alcohol. Entonces tiene también cierta cantidad de sólidos y entonces al mezclarlos pues tiene cierta cantidad también de agua o de alcohol según la utilización o el medicamento. Y los inyectables, que entonces son soluciones o suspensiones de sustancias a un vehículo acuoso u oleoso, estéril, empleado para su administración en la vía parenteral. Que esto sí, yo considero que todos los hemos conocido, ya sea en este frasco, ¿verdad? Con tapadera de caucho o en las ampollas de vidrio. Esos son los inyectables. Pero entonces todos son líquidos y si no son líquidos totalmente, tienen cierta cantidad de líquidos para disolverse totalmente. Y entonces vemos estos. Las soluciones parenterales, que son líquidos claros. Tenemos las suspensiones, que entonces tienen cierta cantidad de sólidos y el líquido, y al agitarse ya automáticamente se vuelve en líquido. Turbio, pero se vuelve en líquido. Los jarabes, ¿verdad? Que tienen una consistencia como gelatinosa, ¿verdad? Pegajosa también. Elixir, ¿sí? Que también tiene cierta cantidad de solución, de sólido, pero que entonces se diluye con cierta cantidad de agua, o que tienen también cierta cantidad de alcohol. Y tenemos entonces los inyectables, que ya dijimos, pueden ser por ampollas o por frascos, que es lo que ustedes ven aquí, frascos con tapadera de caucho o las ampollas, ¿verdad? De diferentes tamaños, hay pequeños, medianos, grandes. Esos entrarían dentro de los líquidos. O de acción, que entonces sería cuál es la función que tiene el medicamento o qué efecto tiene el medicamento. Y hay una variedad de clasificaciones, ¿verdad? Pero entonces los más generales o los más conocidos son los siguientes. Están, por ejemplo, los analgésicos, que como sabemos es un medicamento destinado a suprimir el dolor, a eliminar el dolor, ¿verdad? Por determinado momento. Recordemos que el dolor es un síntoma de alguna afección interior o dentro del organismo. Entonces, hasta que nosotros tratemos de raíz esa afección o esa enfermedad, hasta en ese momento va a dejar de existir dolor. Pero entonces un analgésico es un medicamento que en determinado momento nos ayuda a disminuir o eliminar el dolor por cierto tiempo, ¿sí? Están los antibióticos, que son sustancias que destruyen la proliferación de microorganismos, ¿verdad? Destruyen la pared bacteriana, evitan que se sigan multiplicando o que puedan seguir provocando enfermedad, ¿sí? Antibióticos destruyen la proliferación de microorganismos o destruyen la pared bacteriana. Están también los antihistamínicos, que son sustancias capaces de disminuir los efectos fisiológicos y farmacológicos de la histamina. Que entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que a nivel, por ejemplo, del sistema inmunológico existía
la formación de ciertas células, de ciertas secreciones, que entonces van a liberarse cuando hay alguna infección, cuando hay algún golpe, algún agente extraño que quiera ingresar al cuerpo, ¿sí? Entonces la histamina se encuentra en las células del sistema inmunitario, ¿verdad? Y por eso la respuesta que tiene es de inflamación, dolor, enrojecimiento en el área, entre otros, ¿verdad? Pero entonces los antihistamínicos se encargan específicamente de disminuir los efectos que produce la histamina. Quiere decir que va a disminuir el proceso alérgico, va a disminuir la inflamación, el dolor, el enrojecimiento, y entonces que en determinado momento puede actuar a nivel de ese agente extraño que esté ingresando al cuerpo, ¿verdad? Que regularmente puede ser un alimento, puede ser algún insecto, animal, medicamento, entre otros, ¿verdad? Pero entonces cuando hablamos de antihistamínico, se refiere específicamente a un medicamento que puede disminuir los efectos de alguna alergia, cualquiera que sea su causa, ¿verdad? Pero entonces se trata de esta función que tiene en relación a la histamina y por lo tanto va a disminuir esos síntomas que se generen a partir de ella. Están los antihelmínticos, que son sustancias que destruyen o que impiden el desarrollo de los gusanos parasitarios, tales como Ascaris, Uncinaria, entre otros. Entonces, cuando hablamos de antihelmínticos, se refiere a que ya sea que los elimine o que impide que se sigan multiplicando, en este caso, parásitos, ¿verdad? Los parásitos o gusanos parasitarios, Ascaris, ¿verdad? Que regularmente se multiplican a nivel de intestino. O por ejemplo, en relación a lo que hablábamos de uncinaria, que específicamente también es un tipo de parásitos, ¿verdad? Que se pueden presentar, pero que entonces son poco comunes, ¿verdad? En estos son poco comunes y son, por ejemplo, parásitos que se encuentran mayormente en los animales, ¿verdad? En los perros y en los gatos, pero que en algún momento, ¿verdad? Por el contacto directo que usted tenga con un animal infectado puede llegar a transmitirse. Pero entonces, antihelmínticos, hablamos específicamente de gusanos parasitarios, de parásitos. Son encargados de destruirlos o de evitar que se sigan multiplicando para que yo también tenga el tiempo o el médico tenga el tiempo de brindar un tratamiento específico, ¿verdad? Dependiendo del tipo de parásito. Pero entonces evita que se sigan multiplicando o que los destruya totalmente. Vamos a ver ya más adelante cuáles son los antihelmínticos o qué medicamentos son llamados así. Están también, por ejemplo, los antieméticos, que son los medicamentos o sustancias que detienen o previenen la náusea y el vómito. Los detiene, ¿verdad? Detiene que se pueda producir eso o previene las náuseas y el vómito, ¿sí? Entonces, les digo, hay una variedad de antieméticos, entre otros medicamentos que vamos a ver ya ahorita en los cuadritos, pero para que sepamos, ¿verdad? ¿Qué es un antiemético? Bueno, es un medicamento que va a detener o que va a prevenir que un paciente, una persona, tenga náuseas o tenga vómitos. Un antiespasmódico, que es un agente que alivia o cura el espasmo, es decir, un espasmo es una contracción involuntaria de un músculo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un espasmo muscular, voy a tener dolor, incomodidad, rigidez, ¿verdad? No voy a poder movilizar, por ejemplo, el brazo, que tengo un espasmo muscular. Y entonces un antiespasmódico me va a permitir a mí aliviar ese dolor o curarlo, ¿verdad? Liberar o dilatar o relajar ese músculo que en este caso tiene un espasmo. Si se dan cuenta, deben fijarse mucho en las terminaciones, ¿verdad? Que los acompañan, que prácticamente usted conociendo las terminaciones sabría a qué nos referimos. Pero entonces, analgésicos para liberar o para disminuir el dolor, antibióticos para tratar en relación a las bacterias, antihistamínicos para actuar a nivel de la histamina, para disminuir los procesos alérgicos, antihelmínticos para tratar enfermedades causadas por gusanos parasitarios, los antieméticos entonces que es para disminuir
prevenir o detener las náuseas o el vómito, antiespasmódico para aliviar los espasmos musculares. Tenemos también el antidiurético, que entonces se encarga específicamente de la formación de orina, relación con la supresión de la formación de orina. Entonces, pero específicamente el antidiurético se refiere a disminuir la producción o la formación de orina, ¿verdad? Si en algún momento, por ejemplo, mi paciente tiene alguna eliminación excesiva de líquidos porque su riñón no está funcionando bien y entonces como que prácticamente está pasando de largo el agua y todo lo está excretando. Yo necesito mantener ese equilibrio hídrico en mi paciente, ¿mediante qué? Mediante un antidiurético. No es lo mismo diurético que antidiurético, porque entonces antidiurético es disminuir o suprimir la formación de orina cuando es muy excesiva, ¿verdad? Dependiendo del tipo de afección o enfermedad que tenga un paciente. Un antihipertensivo, que es un medicamento que disminuye la presión arterial elevada, ¿verdad? Entonces este sí, efectivamente actúa a nivel de corazón, ¿verdad? De la presión arterial, la mantiene en rangos normales o por el contrario la disminuye cuando ésta se altera o es elevada. Que por supuesto, para cada uno de los medicamentos hay ciertas indicaciones y debe tener orden médica, específicamente los antihipertensivos, ¿verdad? Porque cuando un médico ya prescribe antihipertensivos, ya tuvo que haber realizado una evaluación previa, haber detectado que sí, efectivamente tiene una hipertensión arterial y entonces los medicamentos que se le dejan, ¿verdad? Regularmente son de por vida. Un paciente tiene que consumir esos medicamentos de por vida para que se mantenga su presión arterial normal o para disminuirla en caso de que pueda tener alguna elevación. Anticonvulsivante, como su nombre lo dice, impide o disminuye la gravedad de los ataques epilépticos o de las convulsiones, ¿sí? Entonces, si impide que se lleven a cabo o que un paciente presente convulsiones o que disminuya la gravedad, es decir, el riesgo que pueda padecer un paciente, porque cuando un paciente tiene convulsiones tiene mucho riesgo de lastimarse a sí mismo, de morderse, ¿verdad? De golpearse por los ataques que tiene, por los movimientos involuntarios en miembros superiores e inferiores y que entonces puede generar algún tipo de lesión en el mismo. Entonces los anticonvulsivantes se utilizan para impedir que se lleven a cabo estas convulsiones o para disminuir la gravedad, es decir, para que si en algún momento tiene algún tipo de convulsión no sea tan grave o no genere tanto riesgo de que pueda tener alguna lesión, ¿verdad? Por sí mismo. Los anestésicos que se encargan de reducir o eliminar la sensación nerviosa, específicamente el dolor. Entonces un anestésico se utiliza para reducir o para eliminar el dolor o para eliminar la sensación nerviosa, ¿verdad? Entonces los anestésicos se utilizan, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una limpieza en una herida abierta y profunda, regularmente se le administra un anestésico, ¿verdad? Para que entonces no sienta dolor. Igual en cualquier procedimiento, ¿verdad? En una herida, en una extracción dental, es un anestésico, ¿verdad? Porque disminuye por determinado momento la sensación nerviosa y por lo tanto el dolor. Entonces el procedimiento que se esté realizando no va a ser doloroso para el paciente. Que existe una variedad de anestésicos también, que vamos a ir viendo. Están también los bacteriostáticos, que son las sustancias que detienen la producción bacteriana y acarrea su congestionamiento y su muerte si la dosis es suficiente. Entonces los bacteriostáticos son sustancias que detienen que se siga produciendo o que siga creciendo esa bacteria, ayuda a que salga y que muera, si es una dosis adecuada, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo cómo adecuar las dosis dependiendo de los pacientes, pero entonces específicamente se trata de esto, ¿verdad? De detener que una bacteria se siga multiplicando o que siga produciéndose en un cuerpo y que por supuesto que si se sigue produciendo va a generar enfermedad, pero pues un bacteriostático se encarga específicamente de detener este proceso,
y así evitar estos tipos de enfermedades en los pacientes. Y se acuerdan que les mencionaba, no es lo mismo antidiurético que diurético. Ahora sí, que es un diurético. Bueno, un diurético es una sustancia que ayuda a que se forme la orina, que se forme y que se elimine, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando están los pacientes con problemas renales, cuando tienen presión arterial alta o cuando tienen edema a causa de una retención de líquidos, se les administra un diurético para que entonces se siga eliminando, ¿verdad? Que el riñón siga funcionando, que siga formando y eliminando la orina por las vías urinarias, ¿verdad? Que ya en su momento vimos también la anatomía del riñón y la formación de orina. Pero entonces, esa es la diferencia. En el antidiurético se encarga de suprimir que siga eliminando orina, la detiene, que serían los casos en que el paciente está perdiendo mucho líquido, que tiene deshidratación, cualquier otro tipo de alteración. A lo contrario de diurético, que entonces el riñón no está funcionando bien y no está eliminando completamente. Y por eso necesitamos de este medicamento para que se forme y para que se elimine la orina. Tenemos expectorantes, que son medicamentos que facilitan la expectoración o la salida de esputo, ¿verdad? Entonces, específicamente, اسمع السنال específicamente en los pacientes que tienen infecciones respiratorias, ¿verdad? O bacterianas, que entonces les genera mucha producción de esputo, de flema, y pues es incómodo, dificulta el proceso de respiración y entonces en estos casos utilizamos expectorantes, ¿verdad? Porque se encargan de facilitar, de despegar, de suavizar esos fluidos y por lo tanto sacarlos mediante la tos específicamente. Pero entonces este medicamento expectorante crea esa función, crea ese reflejo de tos y entonces elimina completamente las flemas y esputo que pueda existir a causa de alguna infección en las vías respiratorias. Tenemos los sedantes, que entonces son sustancias con efecto tranquilizador, ¿verdad? Para disminuir la actividad del sistema nervioso. Tranquilizan, relajan los músculos, el cuerpo, el cerebro, y entonces regularmente el paciente se siente somnoliento, incluso puede quedarse dormido. Utilizado en pacientes específicamente con alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones en la conducta o conductas violentas, por ejemplo, se les administra este tipo de medicamentos. Tranquilizantes, que son medicamentos prescritos para calmar la ansiedad o la agitación, pero que no disminuye el nivel de conciencia, al contrario del sedante, ¿verdad? Porque en el sedante sí, el paciente puede perder la conciencia o quedarse dormido por determinado tiempo mientras esté bajo el efecto de un sedante. En el tranquilizante no. En el tranquilizante el paciente puede tener, por ejemplo, una crisis de ansiedad, puede sentirse agitado, nervioso, y entonces se le administra este medicamento, pero no va a perder la conciencia, ¿verdad? Solamente va a disminuir su actividad cerebral, su actividad corporal, y va a disminuir esa ansiedad que pueda sentir el paciente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, basándonos específicamente a la clasificación que ya vimos, por ejemplo, vamos a ver los analgésicos opioides. ¿Se acuerdan que ya vimos cuáles son los opioides? Perdón. Entonces están, por ejemplo, el fentanil, la morfina, tramadol. En los analgésicos o antipiréticos, ¿verdad? Que disminuyen la fiebre, está el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, el ibuprofeno, dexketoprofeno, metamizol, el paracetamol o acetaminofén, ¿verdad? Que son analgésicos, pero también tienen una función antipirética, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, el metamizol y paracetamol sí se encargan específicamente de disminuir la fiebre o la temperatura corporal. Les decía que hay otra clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, los antiepilépticos, bueno, ese sí lo habíamos visto, antiepilépticos. Está, por ejemplo, carbamazepina, clonazepam, fenitoína, fenobarbital, gabapentina, está pregabalina, ácido valproico, entre otros.
Pero, por ejemplo, en estos medicamentos, en los antiepilépticos y en los sedantes, hay que tener mucho cuidado porque sí crean tolerancia y dependencia en algún momento a los pacientes. Entonces, por ejemplo, en estos medicamentos se tiene mucho control, es decir, debe tener un control estricto del médico o la persona que lo haya recetado. Entonces, por ejemplo, le da determinada dosis y si, por ejemplo, son por crisis de ansiedad, bueno, se le da cierto tiempo y después se va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces no puede usted administrar un medicamento y luego quitárselo de una vez, porque entonces crearía dependencia. Porque estos medicamentos, esta es la función que tienen también, crear una dependencia, porque son drogas muy fuertes. Entonces, lo que se hace es que el médico administra o receta el medicamento, se le explica al paciente cómo debe tomarlo, se le explican algunos efectos que pueda tener, como somnolencia, mareos, decaimiento, y se le tienen que explicar también por cuánto tiempo. Si por ejemplo son 3 semanas, bueno, 3 semanas va a tomar este medicamento a tal dosis. Después de la tercera semana, la cuarta semana usted tiene que tomarse, por ejemplo, ya solo una pastilla cada 2 días, ¿verdad? Entonces vamos a ir disminuyendo y disminuyendo la dosis hasta ya no tener nada. Pero entonces no podemos disminuir, o perdón, no podemos quitar el medicamento por sí solo. Es decir, no le puedo decir, consuma el medicamento 3 semanas y luego ya no. No puede ser así. Tengo que ir disminuyendo la dosis paulatinamente. Están, perdón, están por ejemplo los ansiolíticos como alprazolam, clorazepato, diazepam. También hay antidepresivos. Los más conocidos, fluoxetina, paroxetina, sertralina, entre otros. Hipnóticos o los sedantes, clometrazol, fluntrazepam, lorazepam, lormetazepam, midazolam. Los más conocidos, lorazepam y midazolam. De anestésicos generales, ketamina, propofol. De anestésicos locales, articaína, bupivacaína, lidocaína, el más conocido, lidocaína. Si ustedes se dan cuenta, se clasifican anestésicos generales y locales, ¿verdad? Entonces, locales, cuando por ejemplo necesito realizar algún tipo de curación, que es una herida profunda, se utiliza lidocaína, ¿verdad? Entonces, usted va a encontrar el frasquito de vidrio, tiene una etiqueta azul, si no mal recuerdo, y entonces esa es la lidocaína, ¿verdad? Regularmente siempre se utiliza, esa siempre la va a ver. Y de anestésicos generales, ¿verdad? Que crea un efecto sistémico. Están los antiácidos como almagato y sucralfato. Hay antiulcerosos o protectores gástricos como el omeprazol, pantoprazol, ranitidina. Los diuréticos e antihipertensivos, clortalidona, furosemida, hidroclorotiazida, toracemida. Hay varios, ¿verdad? Pero algunos nada más, bueno, les estoy mencionando por ejemplo los más conocidos, que sería por ejemplo la furosemida y la hidroclorotiazida en este caso. De mucolíticos, acetilcisteína. De antitusivos, codeína y dextrometorfano. Antidiabéticos, bueno, la insulina, glibenclamida, metformina, los más conocidos, insulina y metformina. De antianémicos, cianocobalamina, ácido fólico, sulfato de hierro, ajá. Antibióticos, de este sí hay un montón, ¿verdad? Ustedes, hay amoxicilina, ampicilina, amicacina, mmm, cefazolina, cefaclor, cefoxitina, cifuroxima, cefotaxima, ceftriaxona, el más conocido, ciprofloxacina también, claritromicina, clindamicina, doxiciclina, eritromicina, fosfomicina, gentamicina, imipenem, levofloxacina, meropenem, metronidazol, norfloxacino, penicilina, piperacilina, tazobactam,
sulfadiazina, tetraciclina, vancomicina. Esos son los más conocidos, que sí es una variedad de antibióticos. De antidiarreicos, loperamida, laxantes, enemas, ¿verdad? Por supuesto. Enemas, glicerol, lactulosa también, antieméticos, domperidona, más conocido también, o el más conocido que utilizamos, metoclopramida, regularmente. Para náuseas y vómitos, metoclopramida. Antifúngicos, igual una variedad, clotrimazol, fluconazol, ketoconazol, miconazol, nistatina, ajá. Antihemorrágicos, bueno, de estos no son muy conocidos. Tendríamos que tomar en cuenta, ¿verdad? También los protocolos y el funcionamiento de los servicios hospitalarios, ¿verdad? Entonces, ejemplo, de la comunidad, por supuesto que va a encontrar menos medicamentos que en el hospital y va a encontrar medicamentos muy sencillos, ¿verdad? O que una persona puede encontrar fácilmente en la comunidad, que ese es el fin, ¿verdad? Que pueda cumplir con su tratamiento. Antihistamínicos, la loratadina, la dexclorfeniramina, ajá. Antisépticos o desinfectantes, que ya habíamos visto, ¿verdad? En algún momento vimos agua oxigenada, alcohol etílico, clorexidina, povidona yodada. Analgésicos, antiinflamatorios, antirreumáticos, dexketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, piroxicam. Para tratamiento de tuberculosis, sí, etambutol, isoniazida, piracinamida, rifampicina, que es así, específicamente para tuberculosis. Bueno, y otros medicamentos, por ejemplo, los antitrombóticos, heparina, warfarina, enoxaparina, entre otros, ¿qué más? Antiagregantes plaquetarios, bueno, el más conocido, ácido acetilsalicílico, clopidogrel en algún momento, y de antivirales, sí, aciclovir, el más conocido. Y toda la medicación de VIH, exactamente los antirretrovirales, todos los medicamentos, específicamente para medicación de VIH. Entonces, vean que, por ejemplo, la dosis y concentración. Cuando hablamos de dosis, hablamos de la cantidad de medicamento que puede ser prescrita a un paciente, pero que esa prescripción o esa dosis sea segura y que se espera que tenga un resultado positivo al momento de administrarlo. Entonces, cuando hablamos de dosis, nos referimos específicamente a la cantidad de medicamento que puede ser prescrita, no la cantidad de medicamento que ingresa, sino la cantidad de medicamento que ha sido prescrita, pero que esa cantidad de medicamento sea segura, que no dañe al paciente, que no genere efectos secundarios y que sí obtengamos el resultado que queremos. Entonces, si es un analgésico, bueno, que la dosis que el médico prescribió sea seguro y correcto para entonces disminuir el dolor en el paciente. A eso nos referimos con la dosis, a la cantidad de medicamento prescrita, pero que sea una cantidad de medicamento segura y que sí obtengamos un resultado positivo. Por ejemplo, de la dosis para uso interno, es decir, la cantidad de la sustancia activa, por ejemplo, 25 miligramos. Esa sería una dosis para uso interno. La cantidad de la sustancia, que como dijimos, el médico lo ordena, ya sea por el límite que podemos administrar de ciertos medicamentos, porque todos los medicamentos tienen una dosis límite. ¿Sí? Hasta cuánto podemos administrarle al día o incluso por dosis. Entonces se basa en eso el médico o también en el peso. ¿Verdad que se acuerdan que hablábamos de que podemos calcular cuánto medicamento administrarle a cierta persona según el peso que tenga, especialmente en los niños?
Entonces, de la dosis para uso interno, ¿verdad? La cantidad que se va a utilizar, que podría ser, por ejemplo, 25 miligramos. Solo es un ejemplo general de una dosis que se podría utilizar, que no le pudiera generar daño al paciente, ¿verdad? Sino que sí cree los efectos deseados y que también sea seguro para él. Y dosis que se basan en las medidas corporales, que es lo que les decía. Dosis que según el medicamento son el tope y dosis que se basan en el peso de las personas. Que les mencionaba, se usan a menudo para dosis pediátricas para los niños, pero también en algún momento pueden ser para adultos, en medicamentos específicos, por ejemplo, los medicamentos de quimioterapia. Pero pueden haber otros medicamentos en los que sí requiero yo tomar en cuenta el peso del paciente, ya sea adulto o niño, para la administración. Entonces, por ejemplo, tenemos que conocer la dosis del fármaco, es decir, en la presentación del medicamento o en la información que tenga el medicamento siempre nos incluye cuánto puedo administrar yo al día como máximo. Si ustedes han revisado algún medicamento y la información y el libreto o la ficha que tiene ese medicamento siempre dice cuánto puedo administrar por día. ¿Sí? Entonces debo conocer cuánto es el límite que yo puedo administrar, cuánto es la concentración de la presentación, es decir, cuánto contiene el medicamento o el frasco, el blister, etcétera, y el peso del paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hacemos el ejemplo del paracetamol o el acetaminofén, del acetaminofén está recomendado que en niños el límite sea de 10 a 15 miligramos por el kilogramo del peso. Solamente eso puedo administrar, de 10 a 15 miligramos según el peso del niño. Esa es la dosis tope que yo puedo administrar. Entonces, por ejemplo, para calcular ya dijimos, ya sé cuál es la dosis tope, que es de 10 a 15 miligramos. También necesito conocer la concentración de la presentación. El paracetamol viene en niños de 120 miligramos en 5 ml. ¿Sí? En 5 ml que contiene el frasco hay 120 miligramos de acetaminofén o de paracetamol. Y yo no puedo administrar 120 miligramos o 5 ml, ¿verdad? Porque el tope es de 10 a 15. Entonces, por ejemplo, la fórmula es la dosis, ¿verdad? La dosis tope por el peso por los ml que tiene la solución o el medicamento. Entonces, si por ejemplo el niño pesa 10 kilogramos, ese es un ejemplo, y la dosis tope que yo tengo que administrar es de 10 a 15. Entonces, por ejemplo, 15 miligramos por 10 kilogramos de peso del paciente por los 5 ml, ¿verdad? Que es lo que contiene el frasco, por 5 ml dividido los miligramos, que serían 120 miligramos del frasco. Y entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuánto sale? Vamos a ver, son 15, que son el tope máximo de acetaminofén que puedo administrar, por el peso del paciente, que son 10 kilogramos, por los 5 ml que tiene la solución o el medicamento, da 750. Dividido los 120 miligramos que tiene el medicamento, nos salen 6.25. Entonces yo le puedo decir a la madre que al día, ¿verdad? Al día tiene que darle 6.25 ml. Si yo lo voy a dejar a cada 8 horas, quiere decir que va a tener 3 tiempos para administrar esa dosis. Y entonces dividimos 6.25 dividido las 3 veces, que serían aproximadamente 12 ml. Quiere decir que como es cada 8 veces o cada 8 horas, va a tomar 12 ml en las primeras 8 horas, después de 8 horas otros 12 ml y después de 8 horas otros 12 ml. Y así cumpliríamos con la dosis por día. Es la dosis por día total. Entonces, recuerda que yo debo conocer el peso del paciente, la dosis máxima, hasta dónde puedo administrar yo, y la presentación del medicamento, para saber cuánto aproximadamente tengo que colocarle a mi paciente, cuánto tiene que tomar él al día.
Y regularmente este paracetamol, ¿verdad? Viene con una medida que es el vasito que usted ve aquí. Y entonces ahí tiene los ml, ¿verdad? O los cc. Y esa es la cantidad que se le da. Puede ser con ese vasito, la copita, o puede ser con una jeringa que la madre se lo dé. Pero entonces usted debe explicarle cuánto le va a dar. No le va a dar los 5 ml que tiene el frasco, sino que tiene que dividirlo en el día. Entonces, tomamos en cuenta cuál es la presentación del medicamento, cuánto máximo puedo administrar y el peso del paciente. Y entonces, yo debo tomar en cuenta eso. Y ya, realizo mi fórmula, que es la dosis máxima por el peso del niño, por los ml que tenga el frasco, el medicamento, dividido los miligramos. Porque siempre todos los medicamentos vienen en miligramos y en ml, todos. Entonces hacemos la fórmula, ¿verdad? Los 15, que es lo máximo que yo puedo administrar, por los 10 kilogramos de peso del niño, por los 5 ml que tiene el frasco, dividido los 120 miligramos que tiene el frasco. Y me da entonces 6.25, pero yo en una sola vez no le puedo administrar 6.25. Esos 6.25 lo tengo que administrar durante el día. Y por eso lo divido en 3, ¿verdad? Porque si es, depende de a cada cuánto tiempo. Si es a cada 8 horas, tiene que tomarlo 3 veces al día. Y entonces lo divido 6.25 dividido 8, que serían, dividido 3, que serían 2. Entonces 2 ml, pasan 8 horas, 2 ml, pasan 8 horas, 2 ml, y así sucesivamente, para cumplir la dosis por día. ¿Estamos? Pero entonces, le digo, yo en algún momento vamos a tener que realizar estos ejercicios y vamos a ir viendo cómo calcular las dosis según el peso, cuánto de goteo, cuánto de medicamento tengo que administrar. Pero entonces, lo que sí quiero que tengan claro es que yo debo conocer cuánto es la dosis máxima de un medicamento, cuánto es lo máximo que yo puedo administrar al día, cuánto es el peso del niño, porque regularmente se utiliza en niños, cuánto es el peso del niño en kilogramos, no en libras, en kilogramos, y la presentación del medicamento. Esos 3 datos yo los debo conocer para entonces saber cuánto le voy a administrar. Y luego aplico mi fórmula, que es la que ya vimos, ¿sí? Entre otras medidas que yo debo conocer, que entonces están, por ejemplo, las medidas de peso, para medir pesos pequeños como los medicamentos, y utilizamos datos simples como los gramos y los miligramos. Y entonces el gramo se escribe con una G minúscula, ¿verdad? Eso significa un gramo. El miligramo se escribe mg, igual minúscula, gramo, miligramo. Y entonces un gramo tiene 1000 miligramos. Un gramo tiene 1000 miligramos. Ejemplo, una tableta de aspirina de adultos pesa 500 miligramos. Eso pesa 500 miligramos, que equivaldría a 0.5 gramos. ¿Sí? Porque entonces ya dijimos que un gramo es igual a 1000 miligramos. Si solo tengo 500 miligramos, sería 0.5 gramos, que sería la mitad. Y por ejemplo, en la tableta de aspirina de niños, que pesa 100 miligramos, equivaldría a 100 miligramos a 0.1 gramo. Entonces la técnica o la fórmula que yo debo recordar, o los números que yo tengo que recordar, son estas conversiones. ¿Cuántos miligramos tiene un gramo? 1000 miligramos. Y entonces ahí yo voy determinando, ¿verdad? Si utilizo gramos o miligramos, dependiendo de lo que me soliciten. Ahí tengo que ir conociendo a cuánto equivale. Entonces, yo sí les quiero recomendar que por favor vayamos conociendo estas medidas de peso, ¿verdad? Estas fórmulas, estas equivalencias,
¿sí? Recordar entonces que un gramo es igual a 1000 miligramos. También hoy hay otras medidas, hay otros medicamentos que los medimos por unidades internacionales. Y entonces, por ejemplo, la penicilina, que viene en 1.600.000 unidades internacionales, equivale a un gramo. 1.600.000, un gramo. Y 400.000 unidades internacionales equivalen a 250 miligramos. ¿Ya cuántos gramos equivaldría entonces?